de rendimiento humano, dedicamos parte a la biomecánica del ciclismo, y entre los clientes que atendemos, nos fijamos que la gran mayoría de tiene lo que es la técnica del patrón motor muy lejano de lo que sería el gol estándar. Entonces decidimos realizar un estudio para demostrar que muchos de los ciclistas, aunque suena así a modo de broma, no saben pedalear perfectamente. Si nos vamos a un deporte como el ciclismo, que es la resistencia, la eficiencia es algo que es capital. Y dentro de la eficiencia está lo que sería la técnica de pedal. ¿Qué sería la técnica? Es el patrón motor que tiene el ciclista para gestionar la fuerza sobre los pedales. Es decir, cómo entrega la fuerza y en qué fase entrega la fuerza sobre los pedales. Y en función de cómo lo realice, evidentemente trabajarán unos grupos musculares o trabajarán otros. Nosotros hemos basado en los distintos tipos de técnicas de pedaleo posibles que pueda haber en el estudio de Paul del año 2007 y luego un estudio que es más clásico, que es de Couch del año 91, donde se plantean tres tipos de pedaleo, por así decirlo. Uno que sería pushing, de impulsar hacia abajo, o pedaleo inercial, que lo que focaliza la atención del ciclista es en la fase propulsiva, es decir, de 0 a 180 grados del giro de la vida, es decir, lo que es el torque lo aplica en esa fase. Luego, prácticamente, como podéis ver, deja de actuar, o sea, deja de alterar prácticamente todo lo que es la fase del cobro. El segundo sería pulling, o fraccionando los pedales, donde se focaliza la atención principalmente en la fase del cobro, es decir, el ciclista puede decir que tracciona de los pedales básicamente. Y la otra técnica, que más sonará, es lo que se llama el pedaleo redondo circling, donde focaliza la atención en todo lo que es el ciclo completo de la pedalada, es decir, empuja hacia abajo y después traccionas. Con respecto a estos tres tipos de técnicas de pedaleo, en función de la técnica empleada, como hemos dicho, predominará la musculatura flexora o extensora de lo que es la rodilla. Hay distintos estudios con electromiografía, como son el estudio de Constant, de Fuchs, de Lorel, que lo que se encargan es de ver qué músculos trabajan durante el pedaleo. Y estos estudios nos indican que principalmente lo que es la fase propulsiva, prácticamente son los cuádriceps los grandes de propulsar la pedalada, y en la fase final es en lo que es la propulsión, la extensión de la rodilla, participan los isquiotibiales. Mientras que en la fase del cobro, principalmente son los isquiotibiales los que se encargan de lo que es la flexión de la rodilla. Entonces nosotros en base a eso podremos establecer después, con la electromiografía, como veremos más adelante, qué predominio hay de musculatura extensora o flexora. Basándonos en el estudio de Core, lo que se ve que hay que diferenciar lo que es la eficacia mecánica de la eficiencia. ¿Por qué? Core nos enseña en el estudio que, evidentemente, cuanto más grupos musculares actúen, evidentemente más fuerza en grupos pedales o más eficaz mecánicamente. Entonces eso ocurre tanto en el pedaleo redondo como cuando traccionan los pedales. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que ver, desde el punto de vista de la eficiencia, si la cuenta que sale. Porque lo que después de este estudio es que tanto el pedaleo redondo como tirando de los pedales genera más torque, porque actúa más muscular además, pero que a la larga eso es insostenible. Es decir, porque utiliza evidentemente más grupo muscular. Y lo que hace es que el pedaleo pushing, es decir, inercial, donde focaliza la atención en la fase propulsiva de 0 a 180 grados, genera un torque suficiente y al mismo tiempo es más eficiente desde el punto de vista de la energética. ¿Por qué? Porque actúa menos grupos musculares. Entonces, en base a todo eso, nuestra hipótesis era cómo pedalar los ciclistas amateurs. ¿De qué manera lo hacen? Y pensábamos, bueno, por nuestra experiencia y demás, que la gran mayoría no pedalea perfectamente. Entonces, el objetivo era simplemente determinar los niveles de activación de la musculatura del cuádriceps y de los ciclistas amateurs a intensidades submáximas, por medio de la electromiografía de superficie, para así poder acotar la técnica de pedaleo. Cogimos una muestra de 12 ciclistas amateurs, donde el principal requisito que pusimos era que estuviera compitiendo y que al menos tuvieran 3 años de experiencia competitiva. Fíjate que la edad sale de 36,7 de media, peso 73,7, altura 1,81 y año de experiencia total 8,4 años. En cuanto al método, los ciclistas pedalearon durante 15 minutos a un esfuerzo submáximo de 180 vatios con un modelo de nivel de potencia de Power Beat y luego utilizamos un pantalón instrumentado que nos da datos electromiográficos de la activación de ambos
cuádriceps como isquios. La información se procesaba por 4 canales, Bluetooth, y aquí podéis ver la información que te da. Esto sería el balance entre ambas piernas, nivel de activación muscular, cuádriceps izquierdo, cuádriceps derecho, isquio izquierdo y isquio derecho. También información instantánea en tiempo real de lo que está pasando y al mismo tiempo te da una medida de todo. Mediante el software que trae, que es el uso del monitor. Nosotros pues, procesamos la información en un Excel, simplemente hicimos un análisis descriptivo y hicimos un sumatorio de los cuádriceps y equilibrar cada sujeto. ¿Y cómo cuadramos dentro de la técnica de pedaleo? Simplemente, cuando el trabajo de los cuádriceps fue igual o superior al 60%, entendemos que el ciclista está dedicando a propulsar los pedales simplemente. Cuando tracciona los pedales, el trabajo de los equilibrares es superior al 50% y mientras que los valores se encontraban entre el 50% del trabajo de cuádriceps no llegaba al 50% y el de los isquios era menor de 50, entendíamos que estaba realizando un pedaleo prácticamente redondo, por así decirlo. Una vez que estaba encuadrada la técnica de pedaleo, sacamos simplemente la ratio por cada de los ciclistas de la técnica. Estos son los valores que nos salieron. Si os fijáis, aquí estaban los datos de rosado, de cuádriceps izquierdo, cuádriceps derecho por cada ciclista, isquio izquierdo y isquio derecho. Sumamos los valores y en función a eso los encuadramos en una técnica. Aquí tenéis lo que sería la imagen de cuádriceps y isquio. Podéis fijar como simplemente solo dos ciclistas, el 2 y el 3, prácticamente realizaban un esfuerzo propulsivo y el trabajo de los isquios era menor, y como hubo 5 ciclistas que prácticamente se limitan a tirar de los pedales y el resto hacen un pedaleo redondo, por así decirlo. Aquí lo tenéis descrito, eso sería que el 16% realiza un pedaleo a lo que sería inercial, otro 42% sería pedaleo tirando los pedales, traccionando, y otro 42% sería redondo. ¿Qué conclusiones vamos a sacar de esto? Que la mayoría de los ciclistas realizan un sobreuso de los equilibrios, es decir, que incluso lo usan más que los cuádriceps cuando no hay gran propulsor de pedaladas, y esto se debe principalmente porque siempre hay un conocimiento de que hay que hacer pedaleos lo más redondo posible. De hecho, hay que hacerlo redondo, incluso muchas veces entrenadores mandan trabajo de técnica de móntate en el rodillo y una pierna suelta empieza a pedalear, luego suelta la otra pierna, empieza a pedalear en el rodillo. Y, como hemos dicho anteriormente, la mayoría de los encuestados que tuvimos, el 84%, era o bien redondo o tirando los pedales. Y lo que decimos, esto tiene mayor eficacia mecánica porque generan más torque al implicar más grupos musculares, pero el coste energético es alto y insostenible. Aparte, están realizando distintos estudios, como ha hecho Javier Saliendo, de que este tipo de pedalada, además de que el coste energético es alto, es lesivo por sobrecarga lumbar, por su cosas simultáneas del exceso y exceso del muslo, provoca estrangulamiento, desgaste vascular, provoca paralización del pie, etc. Con todo esto no hay que indicarte que el pedaleo redondo haya que eliminarlo, sino que hay que saber cuándo utilizar cada tipo de pedaleo. Y lo que queremos decir es que cuando siempre que hagamos un esfuerzo submáximo, hay que utilizar el pedaleo inercial, ya que es el que nos da suficiente torque y al mismo tiempo, al haber menos actividad muscular en la fase de recobro, hay menos gasto energético y por tanto es más eficiente. Y el 16% de la muestra realizaba este tipo de pedaleo. Como conclusiones, labor del entrenador, de que definir la técnica de pedaleo, cuál es la técnica de pedaleo adecuada y que hay que saber combinar lo que he dicho anteriormente. Cuando hagamos un esfuerzo máximo, tendremos que utilizar un pedaleo inercial para así vivir la renta, por así decirlo, y cuando hagamos esfuerzos máximos y de corta duración, entonces sí interesará un pedaleo redondo o incluso traccionando los pedales. Bueno, pues esto era la explicación y tenéis la bibliografía. ¿Tiene alguna pregunta o algo? Muchas gracias por la exposición y si alguien quiere hacer alguna Sí, pregunta, dos preguntas. Gracias por la presentación. ¿Habéis pensado o se ha valorado lo que son las presiones plantares? No, ¿Sería que con plantilla instrumentalizada o en una plataforma de presión? Pero el objeto de exactamente. Por el tema de simplemente por ver
si nace, a ver, yo por ejemplo hice un trabajo que fue